Ricardo, buenos días, aquí por la mañana en Nada que no sepan, el canal de Horacio Zimmerman. De arranque, Ricardo, preguntarte sobre lo que se ha conocido respecto a la información de los 7 extranjeros sin restricción en nuestro torneo y que sabemos que la información es que Melgar votó en contra de esta posibilidad. Sin embargo, por aprobación por mayoría se ha dado y seguramente se publicará en este día o las próximas horas. ¿Cómo estás? Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. A ver, sobre lo que me preguntas, en la reunión de ayer se vieron varias cosas. La verdad es que la reunión fue de casi 6 horas para tratar de ver algunas observaciones que tenían los clubes sobre los artículos del reglamento que había presentado la Liga hacia fines de diciembre. Y sí, la mayoría de los clubes votó por aumentar el número de extranjeros a 7 sin restricciones. Inicialmente, algunos abogados de clubes encontraban riesgos en la posición inicial de la liga de subir a 7 extranjeros siempre y cuando no hayan nacionalizados por algunas situaciones que ellos veían de riesgo de discriminación de nacionalizados y de situaciones que son un poco complejas de explicar. Y al final se puso a votación y 8 de 12 equipos aprobaron subir a 7 extranjeros. Votación en la que Melgar no estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Melgar no estuvo de acuerdo? ¿Nos puedes dar las razones, por favor? Mira, en realidad nosotros creemos que el número de extranjeros, si ya estaba definido en 6, no debería moverse ni para arriba ni para abajo, y lo que se conversó es que el error que se está cometiendo es que nosotros como torneo hace ya varios años se vienen tocando estas reglas de manera ligera a poco de comenzar el torneo, cuando lo lógico es tener una meta a largo plazo y tratar de generar esos cambios de manera escalonada, con anticipación para que los clubes sepan cuál es el objetivo. Entonces, nosotros igual creemos que el número de extranjeros debería no moverse con esta cantidad de tiempo. Estamos a menos de un mes del torneo y no tenía lógica. Y por el otro lado, el número me parece elevado para lo que necesita el torneo peruano ahora. Ahora, hay posiciones en las que te dicen, desde el punto de vista presupuestal, puedes conseguir jugadores profesionales de muy buen nivel de otros países en mejores presupuestos, y eso es parte de lo que algunos clubes valoran, ¿no? En nuestro caso creemos que esa diferencia de presupuesto deberías poder compensarla con participación de jugadores jóvenes de tus canteras en la plantilla profesional, ¿no? Ricardo, estoy también acompañada de Renato Luna y Vladimir Vicentelos. Te van a hacer unas preguntas. Sí, acá lo dejo nada más. Dale, Renato. Ricardo, buenos días. Te saluda Renato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renato? Se discutió de repente, porque como bien has dicho, esto atenta directamente, creemos nosotros, y es la percepción un poco general, que atenta contra la promoción de menores para los primeros equipos de nuestra liga profesional. Pero se discutió de repente algún otro artículo o posibilidad que sí beneficie la promoción de menores en contrarresto, en contraparte a esta medida de los 7 extranjeros. ¿Se ha discutido algo en relación a la posibilidad sí de sumar menores a los primeros equipos? A ver, había un artículo que pedía tener la presencia de un jugador sub-19 en lista. Entonces, eso de plano fue rechazado por todos los clubes, porque algunos clubes como nosotros creíamos que tenerlo en lista era un saludo a la bandera. Sí, claro. Que queremos que esto mejore, debíamos exigir que jueguen. Sobre todo si a eso le sumas la posibilidad de tener 7 extranjeros. Entonces, algunos clubes creíamos que lo que debía pasar era que se exija que esos jugadores jueguen. Entonces volvemos a la discusión que tenemos ya hace varios años de instalar una bolsa o no poner una bolsa. La gran mayoría de clubes prefirió no incluir ni el sub-19 en lista ni la bolsa. Nosotros creo que fuimos 4 clubes que sí pedíamos que idealmente, si las selecciones de menores necesitan que los jugadores tengan presencia en primera división, y sobre todo sabiendo que no es lo ideal, porque en el mundo ideal no debería exigirse que los jóvenes jueguen, pero vivimos en un país en el que los torneos de menores no se gestionan de manera profesional. Si nosotros tuviésemos una
gestión profesional de los torneos de menores y los jugadores llegaran a los 18 años con 400 o 500 partidos competitivos, estoy seguro que esto funcionaría de manera natural. Pero lamentablemente todavía no tenemos este paso por menores bien organizado y con la exigencia de que todos los clubes profesionales tengan menores y que compitan en todas las categorías y sobre todo que compitan entre ellos, no que se compita con academias, que es lo que nos pasa en provincias muchísimo. Entonces, la medida en ese caso es, desde nuestro punto de vista, es exigir una bolsa de minutos para que esos jugadores tengan mayor presencia. Entonces, esto es lo que se generó ayer. Claramente, si no se tiene una obligación de tener menores y de competir en todas las categorías, y que esa competencia sea entre todos los equipos de primera, y sobre todo también entre todos los equipos de segunda, porque hoy llegar a segunda es muy fácil, pues armar un equipo de 18 jugadores y tienes la posibilidad de ir a segunda división sin ser un club y sin tener categorías inferiores, lo que claramente afecta al ecosistema. Entonces, es una discusión que a algunos equipos nos ponen en una posición y a otros nos ponen en una posición completamente contraria. Claro, y este tema, o sea, finalmente se terminó ahí, o se va a dar otra reunión, conversaron de eso, sobre el tema de menores específicamente, sobre, por ejemplo, el sub-19 en lista. No, eso se votó ayer y eso se anuló. Eso se votó ayer y se anuló. Sobre todo, Estefanía, porque a ver, yo entiendo que hay una buena intención de la exigencia del sub-19 en lista. Pero desde nuestro punto de vista, eso va a ser un saludo a la bandera. Tú sacas al sub-19 en lista y nadie te obliga a hacer lo que juegue. Claro. Y lo que termina generando es que ese sub-19 en lista se pierda toda la posibilidad de tener minutos en el torneo de Liga 3 o el torneo sub-18. Pero no va a jugar. Y al final lo que vas a tener es a los mejores jugadores por obligación, categoría sub-19 en lista, teniendo menos minutos que los años anteriores, porque, a ver, lo que nosotros sentíamos es que esta medida se había pensado desde Lima, en el que la gran mayoría de partidos se juegan prácticamente en las mismas ciudades. En nuestro caso, y como los torneos, a diferencia de cuando teníamos un torneo de reserva espejo, se jugaban los partidos en el mismo momento, y en las mismas ciudades, con el mismo calendario, a nosotros lo que nos ha pasado el año pasado es que teníamos a la Liga 3 jugando en Andahuaylas y al equipo profesional jugando en Subiana. Entonces, si me obligas a tener al sub-19 en lista, el sub-19 se va a perder todos los minutos que podría tener en el año en Liga 3 con sub-18. Claro, sería peor. Ricardo, perdóname, entonces para que quede claro. Sí. Que termine, pero eso es perjudicial para los jugadores. Entonces, totalmente. Al final, esto fue algo que el 100% de los clubes estuvieron de acuerdo que esa medida no tenía ningún sentido. Claro. Y ahí es donde se abrió el debate en dos. Algunos clubes, como nosotros, pensábamos que lo mejor era exigir una bolsa, sobre todo si además estás dando la posibilidad de tener siete extranjeros sin ninguna restricción, sí, por lo menos para que haya algún tipo de compensación. Pero bueno, la mayoría de equipos, como digo, ven esto como una complicación, porque al final no tienen la obligación de tener menores y eso le genera una complicación inmensa, ¿no? Sí, Ricardo, y estoy completamente de acuerdo contigo. Iba a ser contraproducente el hecho del sub-19 en lista porque le quitan los minutos que va a seguir ganando en el ejercicio de su carrera, crecimiento profesional para él. Pero dime una cosa, entonces, para que quede claro, este año en la Liga 2026 no habrá sub-19 en lista, no habrá bolsa de minutos y tampoco hay ningún artículo que promueva la posibilidad de que los menores lleguen a los primeros equipos. No hay ninguno. Y creemos que esto se tiene que construir de la estructura desde abajo hacia arriba. Lo que tenemos que tratar de construir tanto es algo bien simple. Es que los clubes lleguen a primera con una estructura armada para que se pueda competir a nivel de menores en torneos nacionales en el que el nivel sea más alto. A ver, yo estuve años en la Comisión de Menores de la Federación y nosotros veíamos que los jugadores que llegaban a la selección sub-20 jugaban al 85-90% de sus minutos importantes en el torneo de reserva. Eso hoy día no existe. Tienes 8 o 9 equipos que clasificaron a la Liga 3. Y entonces se empiezan a generar este tipo de mecanismos que son, digamos, una curita frente a un gran problema que es
empezamos a exigir, empezamos a buscar la forma de cómo hacer que tengan minutos o que por lo menos se sienten en la banca. No, lo que tienes que tratar de hacer es que los 18 equipos que juegan en primera división estén obligados a tener torneos competitivos a nivel nacional, que compitan entre ellos. De acuerdo. Y que nosotros jugamos en la categoría 13, 14, 16, 17 en Arequipa, y de todos esos torneos jugamos solamente con academias. Entonces eso no le ayuda a los jugadores que forman Melgar, no le ayudan a los jugadores de la academia, porque en realidad los niveles son distintos. La categoría 13, 14, 16, 17 deberían tener un campeonato nacional en el que nosotros juguemos contra los otros equipos profesionales. Claro, encima academias contratadas solamente para cumplir con el campeonato, ni siquiera para darles un fuego permanente hacia el futuro, sino solamente para ese año. Es terrible. Pero para nosotros eso es más que claro. Esto es para salir del paso. Claro. Se consiguió un presupuesto a fines del 2024 para que FIFA financie un torneo sub-18 de estas características, competitivo entre los equipos de primera división. Este presupuesto entiendo que es un presupuesto que ha llegado para 5 años consecutivos, y esto no es obra y gracia del trabajo exclusivamente del área administrativa, política de la federación. Esto fue lo que hizo Chemo el año pasado. Fue el equipo de Chemo el que buscó ese tipo de situación porque vieron que había un problema. Y al final el presupuesto llegó, y el año pasado ese torneo comenzó, si no me equivoco, fines de mayo, comienzo de junio. Entonces era simplemente un saludo a la bandera, cuando ese torneo debería darse durante todo el año para que los jugadores tengan competencia todo el año, no solamente meterlo de manera a la fuerza para que dure 5 o 6 meses y cumplir con lo que se había prometido. Eso no es así. Entonces hay una diferencia clara entre creer en esto y tener convicción de hacerlo y hacerlo simplemente para cumplir lo que se había exigido. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vladimir te saluda por acá. ¿Cómo estás, Vladimir? Ricardo, una consulta así como para cerrar el tema de los menores. ¿Qué es lo que va a hacer Melgar? Porque a todas luces, obviamente, han estado en contra de esta disposición de los 7 extranjeros. Y acá, como bien dices, no van a mirar a los menores si es que no los forzamos, ¿no? Entonces, esto no va a pasar. ¿Qué es lo que va a hacer Melgar? Melgar va a seguir enfocado en su trabajo formativo, o de pronto se va a tener que adecuar para competir en igualdad de condiciones con lo que está sucediendo, lo que va a suceder en esta temporada, que es el uso de los 7 extranjeros. Es que es un tema fuera del tema del reglamento, porque el reglamento te empuja hacia cumplir una serie de cosas. Creo que esto en cada club parte de la política que tenga el club de manera de su trabajo interno, ¿no? Nosotros hemos comenzado la pretemporada el 8 de diciembre y el comando técnico Juan Reynoso decidió que había un grupo de jugadores que ellos habían escogido entre los jugadores jóvenes que tuvimos en Liga 3 en Sub-18, y esos jugadores han comenzado la pretemporada con el primer equipo, como hemos hecho todos los años, siempre incluyendo jóvenes. Este año tenemos, comenzando la pretemporada, jugadores de categoría 2006, 2007 hasta 2009, han comenzado la pretemporada con el primer equipo y siguen entrenando con el primer equipo. Y eso es parte de lo que nosotros creemos que es lo más importante. Ahora, y hasta desde todo punto de vista, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista presupuestal también, porque si tú vas a tener un plantel de 30 jugadores, tener presencia de jóvenes que puedan tener minutos también te ayuda desde el lado del presupuesto, y eso no es algo que nosotros vayamos a ocultar. Pero nosotros, sin embargo, siempre venimos invirtiendo en menores porque creemos que es lo que va a permitir tener un club de fútbol y no tener un equipo de fútbol, ¿no? Y es algo que nosotros venimos teniendo claramente desde hace muchos años. Más, se renovó el contrato de Marco Valencia, se renovó el contrato del equipo de Marco Valencia porque creemos que es lo mejor para el club en estos momentos y que ha sido lo mejor para el club en estos años, buscando pelear contra ofertas de equipos más grandes y pelear contra las ofertas de la federación, que a nosotros nos pareció un poco desleal de parte de la federación que vayan a conversar con trabajadores del club sin avisarle al club. Entonces esas son cosas que nosotros no entendemos, y menos aún cuando trabajadores del club tenían contrato con el club. Muy al estilo de la federación igual, no es primera vez. Pasa, Ricardo. Y eso lo vemos más desde el lado
de buscar mejorar la imagen que realmente tener convicción con las cosas que se deben hacer, porque en realidad si uno tiene realmente convicción, lo primero que tiene que atacar es el nivel de competencia, porque el nivel de competencia es lo que nos genera un gran problema. Eso no es un secreto para nadie, todos sabemos el diagnóstico es que no hay un nivel de competencia adecuado en menores y eso no se ataca, eso no se ataca de ninguna forma. Entonces, claramente Marco tenía las cosas claras, está cómodo en el club y obviamente ni siquiera, esto salió por todos lados, obviamente sabemos cómo salen estas cosas con periodistas relacionados a la federación que tratan de buscar mejorarle la imagen a la federación, pero al final claramente lo que termina pasando es que hay un proyecto acá y el proyecto tiene que seguir. Ricardo, te saco un poquito del tema de los menores para hablar sobre 1190. ¿Cuál es el estatus de la situación de Melgar con 1190? Hace no mucho declaraste la deuda que permanece con ustedes, digamos, de parte de la empresa. ¿Y en qué quedó también lo de ayer, lo que se ha venido conversando estos días con respecto a un posible no inicio del torneo hasta que se salden estas deudas? A ver, el tema del no iniciar el 30 de enero no es algo que se formalizó en ninguna votación ni nada por el estilo. Lo que sí cambió era un artículo del reglamento que venía del reglamento impuesto por la federación en años anteriores en que las cámaras tenían que entrar de todas maneras a los estadios. Y en esto lo bueno y lo que voy a rescatar es que después de mucho tiempo y por primera vez estuvieron de acuerdo Alianza, la U, Cristal, Melgar, Cienciano, Boys. Entonces, todos los clubes que venimos ya hace mucho tiempo viviendo el fútbol profesional, estuvieron de acuerdo en que no tenía ningún sentido aceptar el ingreso de las cámaras y si el contrato no se estaba cumpliendo o el contrato se estaba cumpliendo según el antojo de la compañía, ¿no? Porque claro, nos han estado pagando con 70 días de retraso los pagos corrientes de televisión. En el caso nuestro, a eso hay que sumarle que a nosotros nos deben todavía el año 2023, que es algo que yo declaré la otra vez, se tomó de alguna forma antojadiza, porque yo dije, esta deuda ya tiene más de 2 años, es más, la deuda está cumpliendo 3 años, estamos en el 2026 y lo que nos deben son casi $3 millones del año 2023. Y sin ninguna intención de buscarnos, sin ninguna intención de arreglarlo, y como bien se sabe, nosotros tenemos un documento firmado por la empresa 1190 y por la federación en el que se nos reconoce la deuda. Ese documento ha sido firmado en junio del 2024 y que obviamente se desconoció y no se ha pagado en lo absoluto. Entonces, parte de esto es un tema que se tocó ayer, que si la intención de la empresa es seguir teniendo una relación con el fútbol, y como digo, en esto, de acuerdo a la U Alianza, que es algo complejo en nuestro fútbol, y también Cristal, Boys, Melgar, Cienciano y todos los principales equipos del fútbol peruano, las cámaras no van a entrar si existe deuda. Ricardo, y pensando en esta deuda, ¿puedes explicarnos el contexto de lo que significa una deuda de tanto tiempo? ¿Se puede judicializar? ¿Se ha hecho ya con la deuda, digo yo, respecto del 2023? ¿A qué ha pasado? Yo entiendo que no simplemente están esperando que se pague, sino tiene que haber alguna acción legal de parte de Melgar del equipo en contra de 1190 Sports. Es una situación legal compleja, Tato, y te explico por qué, porque es algo que no se entiende claramente. El contrato entre la empresa televisora se firma con la federación, que es la dueña de los derechos televisivos. No se firma con los clubes. Nosotros no hemos firmado absolutamente ningún contrato. Los clubes nos adherimos a ese contrato firmando una declaración jurada. Entonces, nosotros en realidad somos convidados de piedra en una relación contractual entre la federación y 1190. Y por eso nos quejamos muchísimo con la federación. Porque si te acuerdas, hacia el año 2022, la federación obligó a todos los clubes a firmar esa declaración jurada de adhesión. Y nosotros tuvimos que firmar esa declaración jurada de adhesión bajo amenaza de no jugar el campeonato. Coaccionado, sí. Y si te acuerdas, en todo momento nosotros decíamos, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, hay que hacer un poco de análisis de negocio de lo que están planteando y nos parece que esto no va a funcionar. Y al final lo que terminó pasando es el tiempo nos dio la razón, pero la federación tuvo
digamos, en ese momento la posición de obligarnos a todos, y hoy cuando existe una deuda, la posición de la federación es verbalmente decirnos, sí los vamos a ayudar, pero han pasado 3 años en los que no nos han ayudado en lo absoluto. Porque si nos hubiesen ayudado, nos habrían pagado la deuda. Entonces, imagínate un club como el nuestro, con una deuda de casi $3 millones, lo que puede significar para el movimiento del día a día de un club como Melgar. Ahora, Ricardo, y bueno, te escuchábamos y lógicamente estuviste sorprendido por esta primera vez en que se armó un bloque frente a algo que lógicamente los está afectando, ¿no? En esta reunión que se dio el día de ayer. ¿Has percibido esta misma disposición de parte de la federación, que es el conducto o el ente que al final de cuentas es el que tiene el arreglo firmado con 1190? No, a ver, la reunión de ayer fue exclusivamente entre los clubes que forman parte de la liga. En el momento en el que el torneo y la organización del torneo pasa a los clubes, la federación no tiene nada que hacer en la reunión. La federación no ha estado ayer, ha sido solamente con la directiva de la liga y los clubes. Y como digo, la federación el año pasado, en el caso de nosotros que le hemos mandado innumerables cartas, yo he ido al directorio de la federación a exponer el problema. En todo momento verbalmente dicen sí, entendemos el problema que tienen, los vamos a tratar de ayudar. Pero en eso estamos cumpliendo con una deuda de 3 años. Pues la deuda es de la transmisión de los partidos del 2023. Estamos en enero del 2026. Entonces, claramente no hay ninguna voluntad real de solucionar el tema, y de parte de la televisora, obviamente, al yo salir a decir este tipo de cosas, ellos lo que hacen desde su ventana es atacarnos. Porque, nosotros no tenemos absolutamente nada contra los periodistas que trabajan ahí, ni contra los trabajadores, pero claramente las cabezas que son extranjeros en esta empresa no tienen ningún respeto por el fútbol nuestro y ninguna intención de honrar sus deudas. Porque, como digo, esta deuda es del 2023 y la han reconocido por escrito en junio del 2024. Estamos en 2026 y nos siguen debiendo. Entonces, nuestra molestia claramente es con la federación, y creemos, y eso es algo que nosotros creemos, que es que nuestra posición contraria a la federación ha hecho que la federación no tenga ninguna intención de ayudarnos. Pero perdóname, Ricardo, ¿están de brazos cruzados esperando que les paguen? Porque has repetido que verbalmente ellos han dicho que tienen buena fe para ayudarlos, pero documentariamente no. Entonces, ¿Melgar está esperando algo o sí se ha llevado al tema penal, judicial, este caso de la deuda que ya tiene 3 años? Es que estas deudas tienen, estos contratos tienen mecanismos complejos que no nos permiten ir a la justicia ordinaria a hacer una denuncia penal, por ejemplo. Te acotan las posibilidades de los reclamos. O sea, no les queda más que esperar. Entonces, nosotros estamos viendo el tema a través del comité de dirección. El comité de dirección, que está conformado por algunos clubes de la liga, nos han dicho que están en vías de solución, y la verdad, tenemos más confianza en lo que pueda pasar en el comité de dirección con algunos clubes que pueden tratar de ayudar que con lo que la federación ha hecho. Porque, como digo, la federación no hemos visto absolutamente ninguna intención real de ayudarnos, pero como te digo, esto a nosotros como club nos da la impresión de que si nosotros fuésemos otro club y tuviésemos otra posición frente a la actuación de la federación, nos habrían ayudado. La posición que tenemos claramente ha hecho que no nos ayudan. Y esto va en contra del mismo estatuto de la federación, porque la federación debería velar por sus miembros, y nosotros somos miembros de la federación. Ricardo, la llegada de Jan Ferrari a la Federación Peruana de Fútbol de alguna manera dio la sensación que podía haber algún avance en estas situaciones, en las deudas, en el trabajo en menores, en estas reglas absurdas que se aprueban. ¿Un cambio positivo dio esa sensación desde tu lado, o crees que no va a ser así y esto netamente va a tener que ver con la selección? Porque se le nombró a él como gerente de selecciones, ¿no? Un cargo que ve mucho más allá de solamente la selección. Es un cargo del fútbol, gerente de fútbol en realidad. A ver, nosotros no hemos tenido ningún contacto con él y con ninguna reunión puntual. Cuando nosotros nos enteramos inicialmente que había la intención de la federación de poner esta regla de los sub-19 en lista, yo me comuniqué con Manuel Barreto y le expliqué nuestro punto de vista. Le dije que lo que nosotros creíamos era que lo único que iba a hacer era ahuyentar los minutos que iban a tener los jugadores sub-19, porque obviamente, como repito, ayer la sensación de todos los clubes de provincia es que la regla se había puesto desde Lima, claro, sin darse cuenta que la cantidad de viajes que nosotros hacemos en el año
y que no haya una coherencia entre los calendarios de la Liga 3 y de Sub-18 con el torneo profesional, hace que los equipos estén en completamente ciudades distintas. Nosotros el año pasado hemos tenido momentos en los que el equipo de Liga 3 estaba en Andahuaylas, el equipo Sub-18 estaba en Cusco y el primer equipo estaba en Sullana. Entonces, eso claramente no permite que haya absolutamente nada de coherencia para que un Sub-19 tenga participación de minutos. Lo que sí te voy a decir es que antes a nosotros nos llamaban y nos pedían nuestros comentarios previo a hacer cualquier tipo de cosa. Teníamos una relación cuando en la federación, en la parte de fútbol, estaba Franco Navarro, estaba Juan Carlos Solitas, estaba Antonio García Pay. Siempre, previamente, nos sentábamos, se nos convocaban, nos sentábamos y conversábamos. En el último año no ha pasado eso en absoluto. Por eso fue mi llamada a Manuel y por eso fue decirle, oye, por si acaso, la óptica de nosotros desde provincia es completamente distinta. Entonces, sería bueno que nos inviten a conversar, pero obviamente no ha pasado eso en los últimos meses. Ahora, Ricardo, ¿cómo va tu relación con Jan? ¿No? Porque, bueno, se conocen obviamente el mundo del fútbol. Es más, que se conocen, creo, me parece, desde chicos, ¿no? Han sido de cantolao los dos, me parece que han jugado juntos. No, la relación, Vladimir, la relación no existe. Y eso es porque las personas toman caminos distintos y tienen diferentes puntos de vista y diferentes comportamientos. Yo creo que para trabajar en la federación tienes que tener las mismas intenciones y los mismos pensamientos que tiene hoy día la federación. Y claramente el de nosotros es muy contrario. Tienes que tener coincidencia con cómo se mueve políticamente la federación. Y para nosotros la política y el fútbol son cosas completamente distintas. Ricardo, te quiero preguntar además por cómo están haciendo ustedes para financiarse, porque tener una deuda tan grande, además asumir un costo operativo no solamente del plantel, sino abrir el estadio, me imagino que juegan mucho de noche, además grupo electrógeno de $10.000. ¿Cómo están financiando ustedes con ese impago tan grande que tienen? ¿Cómo están haciendo para cubrir sus costos? A ver, dentro de lo corriente, tenemos que asumir el costo financiero de recibir el pago de la televisión con más de 2 meses de retraso. Entre taquillas, sponsoría y lo que es la televisión, digamos que nos ha permitido funcionar. Este año, gracias a Dios, pudimos vender 2 jugadores. Logramos vender a Jefferson Cáceres a Sheffield en enero y vendimos a Kenji Cabrera en junio a la MLS, y eso nos ha permitido que el año, digamos, dentro de todo, pueda terminar tas con tas.